Ahí tenemos el equilibrio ácido-base. Dentro de ese equilibrio ácido-base, ¿verdad? Tenemos unos valores normales, considerados, unos valores estándar de cómo debe estar configurada normalmente la sangre, ¿verdad? El pH sanguíneo, cómo está configurada la presión del CO2, la presión del oxígeno, la misma saturación, que es la última molécula de oxígeno llegando al último glóbulo rojo, ¿verdad? Es lo que mide la saturación. El bicarbonato, ¿verdad? Para ver cómo está la parte ácido básica, el exceso de base y el anion gap, que son mediciones también que nos permiten determinar si está ese exceso de base bien o no está bien, y el anion gap, que también es una constante, como lo dice aquí, calculada de 8 a 12. No tiene parámetros, sino así. Se mide así sin unidades. Entonces el pH, recuerden, 735 a 745, la PCO2, 35 a 45, la PO2 de 80 a 100, saturación de 95 a 99, el bicarbonato, 24 más o menos 2, puede ser 26 o 22. El exceso de base puede ser 0, puede ser 2, puede ser 1, y el anion gap también de 8 a 12. Entonces, vamos a tener presentes estos valores, memoricemos estos valores, pero principalmente lo que es el pH, la PCO2 y el bicarbonato. Entonces, ahí tenemos la fórmula. La fórmula logarítmica del equilibrio ácido-base. Tenemos el trastorno, tenemos la alteración, cómo está el pH y la respuesta compensatoria, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos valores. Entonces, por eso les digo, tener en cuenta el bicarbonato, el pH y la PCO2. Bicarbonato o HCO3. Entonces, estos son las alteraciones del equilibrio ácido-base puras. Ahí hay alteraciones que son mixtas. ¿Sí han tratado este tema con el doctor Otero? No, doctor, todavía Aún no. no, todavía no. No. Bueno, listo. Entonces, aquí vamos con lo primordial, con lo básico, ¿verdad? Yo pues espero que él haga lo complementario. Sin embargo, voy a hablar con él. Estos son los trastornos pues puros. Hay trastornos que son mixtos, ¿ya? Pero esos son pues ya patologías ya más avanzadas, patologías respiratorias, patologías del equilibrio ácido-base más avanzadas, más complicadas, ¿verdad? Vamos a primero aprender a caminar, a gatear primero, después a caminar y después a volar. Bueno, entonces, ¿qué consideramos acidosis metabólica? La alteración primaria y una disminución del bicarbonato, por tanto, hay una disminución de el pH, ustedes saben que es de 735 a 745, el bicarbonato es 24 más o menos 2, ¿no? Y la PCO2 de 35 a 45, entonces la respuesta para compensar es la disminución de la PCO2. Entonces, en una gasometría arterial, en una tira de gases, usted tiene que fijarse en estos tres parámetros y usted da el diagnóstico. Acidosis metabólica. Se encuentra así. Alcalosis metabólica. pH obviamente aumenta, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver. El bicarbonato aumenta y la PCO2 aumenta. Es la respuesta compensatoria. Acidosis respiratoria. Si es acidosis, pues el pH está bajo, disminuye. Aquí el gas carbónico, la PCO2 aumenta y el bicarbonato, que pues también depende de los niveles de gas carbónico, aumenta también. Esa es la respuesta compensatoria. La alcalosis respiratoria. Como es alcalosis, el pH aumenta.
la PCO2 disminuye y el bicarbonato disminuye. Ahora vamos a ver unos ejercicios para comprenderlo mejor. Este es el esquema que estaba buscando, que estaba embolatado, pero aquí está, de la ventilación mecánica. Aspectos básicos para entenderla. Principios básicos para entender la ventilación. Aquí tenemos un esquema donde ustedes pueden ver el equipo o el aparato, ¿cierto? El esquema del equipo, un ventilador. Tenemos el tubo orotraqueal que va a dar hacia la vía aérea respiratoria superior y media, ¿verdad? Y aquí, pues, la entrada del oxígeno y la salida del gas carbónico de ambos pulmones. El corazón, pues, como órgano vital de vital importancia aquí, acompañando a los pulmones. Las funciones son complementarias entre uno y otro. Entonces, teniendo en cuenta aquí estos parámetros, tenemos la entrada de aire, ustedes viene una fuente de oxígeno, la cual tú tienes, pues y repito que cuando vas a intubar al paciente, cuando ya lo tienes entregado, con un glaco de 615, 315, lo tienes sedadito, ya quietecito, para intubar, ¿verdad? Lo intubas y la concentración de oxígeno, por lo menos en las primeras horas hasta las, bueno, primera hora hasta las 6 horas, de 100%. La primera hora, 100%, y ya después la vas bajando 80, 70, 50, a partir de las 6, de la sexta hora, sí. Dependiendo, claro está, del control de los gases arteriales, de la interpretación de los gases arteriales. Entonces, la fuente de oxígeno, 100% la primera hora, eso tiene su regulador aquí también, del 0 al 100, lo colocas al 100%, vas a recibir toda la concentración de oxígeno. Tienes la fuente de gas, ¿verdad? La fuente de gas. Tienes aquí un dispositivo que es el humidificador. Ustedes saben que la primera línea, que es el sistema nasofaringeo, ¿qué hace? Calienta y humidifica el aire y retiene las partículas, ¿verdad? Es lo que hace la nariz, las fosas nasales y todo el sistema ventilatorio superior, la ventilación nasal. Vamos por el circuito inspiratorio, o sea, por aquí es que debe entrar el oxígeno. Aquí tenemos una válvula que separa la entrada del oxígeno y la salida del gas carbónico. Entonces, vamos por aquí. Se humidifica, se calienta y va para adentro. Por una presión positiva que mete el ventilador. Obviamente, pues sale el gas carbónico, que es un evento pasivo. Aquí este mismo separador lo que hace es no permitir que se una con el oxígeno, sino separarlo por acá. Esto es una válvula y saca el gas carbónico por medio del circuito expiratorio. Entonces, ¿se acuerdan que pues tendríamos que mirar si programábamos el ventilador por volumen o por presión? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos, por un lado, el parámetro que nos dice la presión y el otro parámetro que nos dice el volumen. Y aquí el sistema de control. Obviamente es un esquema, ¿no? El sistema de control que tiene la frecuencia respiratoria, el volumen, el cual baja por medio de la presión positiva, vas a meterle al paciente. La PIB, presión inspiratoria al final de la expiración, es nada más y nada menos que la presión que contiene el alvéolo, lo mantiene abierto, lo mantiene en función. Generalmente esa PIB normal es de 8 a 12. En un paciente con EPOC, por ejemplo, para volverles a poner el mismo ejemplo,
esa PIB tiene que aumentarse, porque ustedes saben que el hipocoso está el enfisema, está el endurecimiento del alveolo, entonces hay que persistir en un poco de presión, un poquito más de lo normal, para mantenerlo abierto y no que se colapse y se cierre y sea más difícil la entrada de oxígeno. Entonces, este es el esquema de la ventilación. Con tubo, ventilación invasiva. Entonces, este tubo, como se los decía, salva vidas, ¿verdad? Salva la vida. Pero en la medida que transcurre el tiempo, esto va generando procesos inflamatorios. Ustedes saben que tenemos gérmenes en nuestro sistema respiratorio también, gérmenes que son de esa flora, ¿verdad? Esto es un tubo facilito, puede ingresar gérmenes aquí. Una infección asociada a la tensión. Si no tenemos un manejo adecuado de las secreciones, porque esto produce secreciones, y si es una neumonía la que tiene, pues con mayor razón, el paciente puede presentar complicaciones. No puede mejorar quizás el tema infeccioso. Entonces, ¿cuál es la tendencia últimamente? Pues si usted ve que el paciente va a durar más tiempo de lo necesario o de lo normal intubado, un tubo puesto, es mejor hacer la traqueostomía, porque esto se convierte en un problema posteriormente. Produce estenosis de la vía aérea respiratoria superior. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda aquí? Este esquema está muy sencillo. Trato de que lo entiendan así. ¿Una pregunta, chicas, chicos? Bueno, intubaste al paciente, listo. ¿Cómo se calcula el volumen corriente? El volumen corriente. El volumen que vas a enviarle a ese paciente con cada inspiración que le mande el ventilador. Sencillo. Tomas el peso corporal total que tú creas que tiene el paciente, o que te lo mida la camillita en donde está acostado, porque hay camillas, hay camas que tienen medición del peso ahí. Ya. Si no, pues, como dice uno, al ojímetro, hay un más o menos, o le preguntas al familiar, o qué dice la cédula, o más bien le preguntas al familiar cuánto más o menos está pesando, porque el paciente en esa condición no te lo puede decir. Entonces, coges el peso corporal total y lo multiplicas. Si es hombre, por 0.7. Esa es una constante. Y si es una mujer, por 0.6. Ustedes saben que las mujeres son más, estructuralmente son más sencillas que el hombre. Entonces, si el paciente pesa 70 kilos, se multiplica por 0.7, da 490, esos son 500 cc de volumen corriente. Eso es a lo que lo vas a programar. 500 cc de volumen corriente por peso. Y si es una mujer, pesa 50 kilos por 6, 300. Entonces, ese es el volumen corriente. 300 a 350 cc. ¿A cuánto de frecuencia respiratoria lo vas a programar? Depende de la patología que tú te encuentres. Si fue el caso que contestó María Alejandra, pues aumentarle la frecuencia respiratoria a 22, 24, sí. Ponerlo polimneico para que esa hipercapnia pues se equilibre. La mayoría de los casos en la frecuencia respiratoria normal del adulto, de 2 a 20. ¿Ok? Entonces, ya esto lo habíamos mencionado, dependiendo de si programas un soporte ventilatorio total o parcial al paciente, puede clasificarse en estos 3 grandes grupos. Como les decía, hay tipos o modos ventilatorios mixtos, pero eso ya hace parte del compendio de manejo de los pacientes complicados, ¿verdad? Con los trastornos mixtos en la parte metabólica. Por lo pronto, quiero que me entiendan y sepan que hay unos 3 parámetros, ¿verdad? En los que hay la ventilación controlada, en la cual actúa totalmente el ventilador.
hay una ventilación asistida controlada. Era la que decíamos que el paciente metía sus respiraciones y el ventilador, como tiene un sensor, lo deja hasta que se despierte completamente y ya tengamos solamente una ventilación asistida. Ya cuando lo retiremos, este me da una cuarta clasificación, ya cuando retiramos el tubo, ya cuando vemos que el paciente respira por sus propios medios, vemos que el ventilador no mete ventilaciones porque no lo ve necesario, ya estamos hablando de una ventilación espontánea. El paciente aún en ese momento tiene el tubo en la boca, respira por él, pero el ventilador no actúa. Ya simplemente se conecta a una fuente de oxígeno y él ahí respira por sus propios medios hasta que uno le dice, bueno, le vamos a quitar el ventilador, que también es otra técnica. Hay que aspirar, hay que explicarle al paciente primero, hay que aspirar secreciones, ponerle líquidos ¿cómo es que se llama? En la sonda para limpiar las secreciones, en la sonda nasogástrica para limpiar todas las secreciones y el tubo para afuera. ¿Ok? Cálculo de la PAFI, presión de oxígeno y la FiO2, la concentración de oxígeno. Esto, y aquí pues confirmo los datos o corrijo si me equivoqué, los datos que les dije anteriormente para determinar en qué estadio está el paciente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me da los valores, sí, creo que están en lo correcto. Cuando los valores son más de 300, 400, aquí dice 450, podemos hablar de un paciente normal. Cuando está entre 300 y 450, pues si hay un proceso respiratorio que está afectando al paciente. Pero cuando los valores son menos de 300, hablamos de injuria pulmonar, y cuando los valores son menos de 200, síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Y cómo calculo la PAFI? Dividimos la presión de oxígeno sobre la FiO2. ¿Ok? Si, por ejemplo, tengo que la presión de oxígeno es 80 y la FiO2 es de 100%, 80 entre 100, ¿cuánto da? 0.8% te da 80, o sea, tenemos una injuria pulmonar. Perdón, menos de 200 es síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahora miraremos bien con los ejemplos. Este caso, por ejemplo, ustedes me van a decir. Tenemos un pH de 7.22, ya es un pH ácido. Tenemos una PCO2 de 26. Se puede decir que está, ¿cómo? Está baja, ¿cierto? Porque sí, la PCO2 es de 35 en adelante. Una PO2 de 70, ¿está cómo? Está baja. Y un bicarbonato de 16 está bajo. Según la clasificación que hicimos anteriormente, ¿de qué estamos hablando aquí? Una acidosis metabólica. Metabólica. Tenemos todo abajo. pH, PCO2 y bicarbonato. Acidosis metabólica. Según la tablita que mostramos al principio. ¿Ok? ¿Cuánto es la PAFI? Entonces la FiO2 en el momento es de 60 y la PO2 es de 70. 70 entre 60, vamos a calcular. Ya uno como está acostumbrado al celular, pues nada, esto uno lo sacaba con la mente, ¿no? Ahora, ¿quién está? Creo que es 116. Dividiste 70 entre 60, te da 1.16%, te da 116. Entonces estamos hablando de una injuria pulmonar. No es distrés. Ah, sí, un distrés respiratorio, sí, porque menos de 200. Claro, claro que sí, tienes toda la razón. Muy bien. ¿Quién es María Alejandra? Vamos a darle el punto.
No, Andrea. Ah, Andrea. Pero bueno, así vamos variando. Vamos a darle puntito. Muy bien. Los que quieran preguntar, si no han entendido, es el momento. Esto es lo que usted va a interpretar en una UCI y un cuadro intermedio. Tiene que aprender a interpretar por lo menos estos trastornos puros. Trastornos ácido-base. En una unidad de cuidado intensivo, más que todo, porque la PAFI es un valor que me dice si el paciente en la parte respiratoria está mejorando o no. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta aquí es la hora de que pregunte. Vamos con otro ejercicio. Ustedes no se olviden tener en cuenta el pH, la PCO2 y el bicarbonato. Para la PAFI es dividir la presión de oxígeno sobre la FiO2. O sea, 70 sobre 60 que da 1.16, se multiplica por 100, eso te da 116. Y recuerden que el síndrome de estrés respiratorio es cuando la PAFI es menor de 200. Injuria pulmonar entre 300 y 200. Más de 450 o 400, normal. Bueno, entonces vamos a decirle a Cristian que me diga qué trastorno hay aquí y que me diga la PAFI. 5 minutos para evaluar, para revisar, y que me diga qué trastorno ve allí. Y la PAFI. Me calcula la PAFI y me dice, es esto, doctor. Entonces, calcula, mira cuál es el trastorno, fíjense, pH bajo, es una acidosis, una PCO2, digamos que baja también, ¿cierto? Y un bicarbonato bajísimo. ¿Qué trastorno es, Cristian? Oriana, ¿qué trastorno es? Oriana Leal. Dana, ¿qué trastorno es? ¿Hay alguien ahí? María, ¿qué trastorno es? Acidosis metabólica. Una acidosis metabólica. Ajá. Correcto. Y la PAFI está también en 116, sería distrés respiratorio también. Muy bien. Ya lo apunté para Alejandro. Tenemos allí el pH bajo, una acidosis ya. De hecho, eso es el primero que uno dice, es una acidosis. Acuérdense que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Por debajo de eso, acidosis. Por encima de 7.45, alcalosis. La PCO2 en 35 hacia arriba, está baja también. El bicarbonato, que es lo otro que uno ve, está en 12, debe estar de 19 para arriba. 22 para arriba, perdón. Y la PAFI, tenemos la PO2, que es la que vamos a tomar, de 70, y la FiO2 de 60, da también lo mismo, 1.16, tiene una alcalosis respiratoria. Una acidosis respiratoria con un síndrome de distrés respiratorio. Está grave. Bueno, entonces vamos con Andrea, la que sigue aquí en la lista. Andrea, ¿qué alteración hay aquí? ¿Cómo la defines? El pH está en 7.5, o sea, es una alcalosis. Muy bien. Y el bicarbonato también está alto, o sea, sería una alcalosis metabólica. Tiene el pH 7.5, alcalosis. La PCO2 alta también. Sí. Y el bicarbonato, una alcalosis metabólica. Correcto.
¿Y la PAFI? Ya va, déjeme sacar la calculadora. Bueno, Sería 90 entre 32 por 100, eso da 281. O sea que está menor a 300, es decir, es una injuria respiratoria. Una injuria pulmonar. Sí, Pulmonar, correcto. Muy bien. Otro puntito aquí. Don Manuel Vigoria, caballero. Cuénteme, ¿qué trastorno hay aquí? Clasifíquelo y me calcule la PAFI. Doc, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede dictar los valores? Es que tengo problemas de internet e intenté entrar 4 veces y no... Estás oyendo entonces. Bueno, los videos los voy a subir en YouTube. Yo les paso después Claro que este video me toca cortarlo porque lo dejé grabando y me fui y regresé, estaba grabando. Bueno, entonces, el pH 725. Ok. La PCO2 55. Ok. La PO2 60. Bicarbonato en 12. La saturación en 80. Y la FiO2 en 40. Entonces, ¿qué vas a ver allí para clasificar? El pH, ¿cómo está allí? Está abajo. Es Está una abajo, acidosis. entonces, es una acidosis. Sí. Tenemos la PCO2, está en 55, o sea, está alta. Y el bicarbonato está en 12, está bajísimo. ¿Qué tenemos allí? Bicarbonato bajo. Tenemos la PCO2 alta. Sí, es compensatorio ahí. Y pH disminuido es una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Refutan? ¿Debaten? Es lo importante aquí. Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba haciendo urgencias ahí en el hospital de Corozal. Ustedes entre compañeros tienen que unirse. Ustedes tienen que, su compañero de urgencia o de UCI, bueno, generalmente en la UCI hay un solo médico, pero compañeros de urgencia siempre hacen un debate, ¿verdad? A ver, y llegan a un consenso. Eso es bueno hacerlo, no comerse el chicharroncito, como dice uno por allí, solito. Hagan consenso. A veces hay estudiantes míos que pasan por aquí, están por allá en el Amazonas, en Caquetá, y me escriben por WhatsApp preguntarme, hacerme preguntas, obviamente, a preguntarme que tienen dudas en tal cosa. Y eso es bueno, eso no es malo. Eso es bueno. Eso lo deberíamos hacer todo. Yo cuando llego a un servicio nuevo, un trabajo nuevo, por ejemplo, yo siempre me pego de la enfermera, son las que más saben de las cosas administrativas, dónde están las cosas, dónde puede uno buscarlas, etcétera, etcétera. Entonces no les dé pena preguntar. ¿Están de acuerdo los compañeros en el diagnóstico? ¿Qué dice Andrea, María? ¿Qué dice Oriana? ¿Qué dice Dana? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es la PAFI? Me repite los otros dos valores, Doc. Tienes una PO2 de 60 y una FiO2 de 40. Entonces sería 60 entre 40. ¿Sí? Ya voy. Permita. $150, Doc. 150. Sí, señor. Entonces ahí tenemos ¿qué? Tenemos una... Es menor de 200. Tenemos Pero es que no... un síndrome de distrés respiratorio. ¿Ok? Ok, Doc. Listo, papá. Bueno, estos otros se los voy a dejar de ejercicio. Les voy a pasar esta presentación. Bueno, preguntas hasta aquí, chicos y chicas. Doctor, yo no entendí el ejercicio anterior. Bueno, por eso les dije que revisaran. Vamos a revisarlo. Ya se me fue la presentación. Bien, ¿con esto dónde está? Yo lo tengo aquí en esta carpeta. Equilibrio ácido base. Bueno, entonces tenemos estos valores, ¿cierto?
Y en el ejercicio de él, ¿qué fue lo que dijimos? Repite, Manuel. ¿Cómo fue que dijimos? Tiene los Dijimos valores que ahí. era, sí, usted me había dicho, El bueno, yo los pH, anoté, el pH 7.25, está abajo. está abajo, La, exacto. la PCO2 La PCO2 la habíamos dicho que estaba en 55, dijimos que está alta. entonces el pH está abajo. La PCO2 Me dijo 55, está alta. está alta. Uh-huh. Aquí. Ajá. Y el bicarbonato El bicarbonato 12 está bajo. está abajo. Dijimos que era una acidosis Respiratoria. respiratoria. Ah, pero el bicarbonato está abajo. Sí, Aquí está. debería estar alto para que esa fuera la compensatoria y esa fuera la acidosis respiratoria. Bueno, entonces eso hace parte de los trastornos mixtos, ¿ya? Uh-huh. Pero podríamos considerar una acidosis Ah, respiratoria. ok. Tendría que estar alto para poder, ¿cierto? Para poder compensar. Sí, ahí ahora comprendo por qué no entendió la doctora. Pero sí puede pasar, puede ser de los trastornos mixtos. Pero en esos casos yo lo que siempre tengo que ver es el pH y la PCO2. Sí. Uh-huh. Okay. pH, lo más importante, pH, PCO2 y lo último es bicarbonato, que generalmente es el de la respuesta compensatoria. Ah, bueno. Ok, gracias. Entonces, ahí en la presentación se las voy a pasar y les dejé otros ejercicios. Bueno, entonces, preguntas hasta aquí, chicos. Preguntas hasta aquí. Porque vamos a ver, no sé si están cansaditos, si quieren 10 minutos para que tomen agüita. Esto de estar en una pantalla cansa más. ¿Sí o no? Doc, a mí solo me quedó una duda con este último. En ese tipo de trastornos mixtos, ¿esos son más difíciles de tratar o algo así? Siempre hay que buscar la causa. Siempre hay que buscar la causa.